Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV y llegamos al viernes 13 de abril. Espero no sea supersticioso, y porque hay gente que dice que viernes 13, pero no, uno no tiene que tener supersticiones. Es un viernes más, fin de semana laboral para muchos, así que preparémonos a disfrutar este fin de semana. Este día vamos a estar hablando tema para mujeres, pero más bien de mujeres probablemente de pareja. Vamos a hablar de la esterilización femenina. Veamos la cápsula informativa y al regresar les cuento quiénes me acompañan este día. La esterilización femenina es un método anticonceptivo permanente. Es una intervención que se realiza bajo anestesia general y consiste en el cierre, separación, amarre o bloqueo de las trompas de falopio para impedir el movimiento del óvulo hacia el útero. Este es un procedimiento definitivo adecuado para personas que están seguras de que nunca van a querer tener hijos o no quieren tener más hijos. Las formas más comunes de esterilización femenina son las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas. Ambos métodos eliminan completamente la oportunidad que un espermatozoide se encuentre con un óvulo en la matriz, pero las formas de hacerlo son ligeramente diferentes. Una es amarrarlo y cortando las trompas, y a esto se le llama ligadura tubárica. También se puede sellar usando un instrumento con corriente eléctrica o cerrarlas con clips, grapas o anillos. Se puede poner un dispositivo llamado microimplante dentro de la trompa de falopio a través de la vagina con un catéter especial. El dispositivo actúa estimulando las formas de tejido cicatrical alrededor. Este bloquea las trompas de falopio e impide un embarazo. Es necesario usar otro método anticonceptivo durante los primeros 3 meses, pero una vez hecho es permanente. Para conocer más sobre la esterilización femenina, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Un tema que me encanta que toquemos porque hay muchos mitos, mucha desinformación alrededor del mismo, y me encantaría que pues se aclare y que usted que está en casita tenga la oportunidad de preguntar, de interactuar con nuestros invitados y pues esclarecer todas sus dudas. Le damos la bienvenida primero porque el aspecto psicológico es muy importante. Licenciada en Psicología tenemos a Valeria Alfaro. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo está? Buenas tardes, contenta de estar acá con ustedes y tocar ese tema porque sí, hay mucho mito, mucho tabú detrás de todo esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante saber que también a veces somos nosotros los ginecólogos quienes vamos a recomendar que a lo mejor no es una buena opción para usted volver a tener otro hijo, pero en esos casos pues, particulares su médico será quien se lo indique. Y para hablar de los casos especiales o embarazos de alto riesgo, tenemos pues como invitado al doctor Mauricio Vides, perinatólogo, ya conocido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación, por volverme a invitar después de mucho tiempo. Después de un año. Después de un año casi, de haberme vetado de la televisión. Qué bárbaro. Así que muchas gracias y de verdad eso es un tema muy controvertido. Puede haber mucha polémica, mucha controversia, mucho mito, como estabas diciendo. Así que esperamos que sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, corazón. El hombre, ya saben ustedes que no es cierto que tiene un año de no venir, está molestando. Y por supuesto, especialista en infertilidad, colega también muy querida, la doctora Lilian Orellana. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo estamos? Por aquí, muchas gracias por la invitación y contenta de estar nuevamente porque ya hace días que no veníamos por este lado. Vinieron el mismo día y se están quejando, ahora resulta los dos. Excelente, bueno, hablemos, Lilian, ¿qué tal si platicamos un poco? Aclaremos primero que la esterilización es un método temporal, es un método permanente, y aclaremos las diferentes creencias que la gente tiene de que si es amarrado, que si es quemado, que si es cortado, que si es con anillos, que cuál es mejor. Hablemos un poco de todos los tipos. Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque sí hay muchos mitos alrededor de la esterilización. La esterilización es considerada un método de planificación familiar permanente, ¿verdad? Si yo decido esterilizarme, tengo que estar bien consciente que pues ya no desearé en un futuro tener nuevamente más hijos.
Recordemos que aunque sea que hagamos amarre, corte, quemado, al final lo que vamos a hacer es cortar literalmente, separar las trompas de falopio y pues ya con esto hacemos un daño en lo que es la trompa y el proceso de reversión, si bien es cierto que hay técnicas para revertirlas, pues no es 100% efectivo. Entonces quitémonos aquello de que hoy son amarradas, me las van a desamarrar, que solo me las cortaron, que solo me las quemaron. Al final todas las esterilizaciones lo que terminan haciendo es cortando la trompa de falopio. Eso es muy interesante porque hay gente que piensa que porque son anillos, en el caso contrario, mucha paciente piensa que a lo mejor son amarradas, entonces si yo más adelante me arrepiento, me las pueden desamarrar y listo. Hay gente que piensa que no quiero tener más hijos y me da miedo que esos anillos se zafen, ¿sí? Entonces hablemos un poquito la tasa de efectividad de ambas. Bueno, de la esterilización con anillos, igual, ¿verdad? Lo que se hace es colocar un anillo a nivel de la trompa de falopio, que lo que se hace es doblar la trompa y ese anillo igualmente lo que va a hacer es cortar la trompa. Se dice, ¿verdad?, en fertilidad que el porcentaje de éxito en una recanalización es mayor cuando se han esterilizado por anillos porque el daño a la trompa es menor a que cuando hemos cauterizado con energía, ¿verdad?, con cauterio. El porcentaje de eficacia de la esterilización es de un 99%. Quiere decir que de 100 mujeres que se esterilicen, a una le puede fallar. Y esto es importante decírselo a la paciente porque muchas dicen, se pueden embarazar, y van a decir, no me sirvió la esterilización. Pero recordemos que el método 100% efectivo únicamente es la abstinencia. Bueno, hay ocasiones en que, como les mencionaba, hay embarazos sumamente difíciles, de alto riesgo, que a lo mejor, ya sea el embarazo, el parto o la cirugía, en el caso de las cesáreas, pueden ser tan complejas que muchas veces uno de ginecólogo es quien le dice a la paciente, mire, no le recomiendo. Hablemos un poco de esos casos, Mauricio. Sí, también quería como aclarar, porque esos todos se van dando un montón de creencias, de mitos. También hay mujeres que llegan a la consulta y dicen, doctor, es que yo quiero la esterilización de 5 años, de 7 años, de 10 años, o que me pongan los anillos, ¿verdad? Eso no es algo que se puede escoger, ¿verdad? Porque la esterilización por anillos nada más se utiliza a los 40 días posparto o cuando es un de intervalo que se les menciona, que es cualquier momento de la vida de la mujer que no haya tenido un parto, ¿verdad? Eso es cuando se hace por laparoscopía y se pone el anillo. Inmediatamente después del parto, que es la esterilización postparto, se hace un par de horas, 4 horas, 6 horas o hasta 24 horas después del parto, se hace una esterilización que es a través del ombligo y se hace que se corta y se amarran las trompas de falopio. Y la otra es abierta, esa es la que lleva heridita, se hace un par de centímetros, 2-3 centímetros en el ombligo. Y la otra que es la transcesárea, ¿verdad?, que es la que se hace también cortado y ligado, es decir, amarrado. La gente cree que esto le va a dar más dolor, que le va a causar más estancia durante el ingreso, lo cual no es cierto, ¿verdad? No duele más, no se tarda más la operación, no se tarda más su ingreso en el hospital, así que todas esas son creencias de la gente. Ahora, con respecto a la pregunta que me estabas haciendo de que existen momentos en los cuales uno les puede decir a los pacientes, por favor, ya no se embaracen más, ¿verdad?, que su salud está en peligro si se vuelve a embarazarse. Por ejemplo, enfermedades graves que atentan contra la salud de la mujer, como son cardiopatías graves, ¿verdad?, cardiopatías que pueden durante el embarazo pueden causar la muerte de la mamá, enfermedades renales crónicas mal controladas, esas enfermedades renales terminales, cáncer también, cáncer de mama. Principalmente de mama. Sí. Principalmente, enfermedades como las que son abortadoras a repetición, que ya tienen 6, 8, 10 abortos, que ya tienen más de 40 años, o sea, los cuales ponen en mucho riesgo la salud de la mamá. ¿Qué otras? Me preguntan si el cáncer de cervix también está incluido. El cáncer de cervix. De cervix. Depende de qué tipo, ¿verdad? Depende de qué estadio sea, así que la pregunta puede ser sí, pero no. En algunos casos sí se puede, pues. En algunos casos. ¿Verdad? Ajá. Ok, muy interesante. Bueno, entonces, para ir aclarando, la esterilización, ya dijo Lilian,
es un método permanente. En ningún momento está estipulado que es temporal, es permanente. Es decir, que usted tiene que estar bien segura de que ya no quiere tener hijos. Por eso hay cuestiones que hay que considerar antes de tomar esa decisión, que no debe ser tomada, valga la redundancia, en caliente, o sea, no debe ser tomada en el momento. Acabo de parir y mire, mejor esterilíceme, ¿es cierto, Valeria? Bueno, buenas tardes. Sí, realmente es un tema bastante delicado y, como decía el doctor, bastante controversial, porque este es un tema, como tú dijiste, de pareja. Para iniciar este proceso es algo que se debe platicar entre pareja, es algo que debemos de discutir, porque si realmente yo deseo o no deseo un bebé, pues debe ser decidido por la pareja. Pero también existen las madres solteras, y comentábamos eso hace un momento, chicas de 21, 25, 26 a los 30 años que dicen, mire, yo tengo 1, 2, 3 hijos y me esterilizo, ¿verdad? Tomé esa decisión, pero conoció a alguien nuevo, una nueva pareja, y yo digo como, bueno, quiero un bebé con esta pareja y quiero que me operen nuevamente, ¿verdad? Pensando que es algo temporal, algo que lo puedo quitar en el momento, y esto es permanente. Entonces es una decisión que yo debo de tomar, es una decisión que debo de saber de que es para toda la vida, ¿verdad? Excepto que falla en el 1%, pero si lo hablamos en general, es una decisión que debo de tomar con cabeza fría, y que sé que es una decisión que voy a tomar y que no va a haber un revestimiento con este proceso. En muchas ocasiones uno podría decir que es la edad la que va a condicionar el momento en el que se tome la decisión. Por lo general, quizás nosotros como obstetras, y creo que los tres estamos de acuerdo en eso, siempre que vemos chicas muy jóvenes, por lo general tratamos de convencerlas, porque ¿por qué no decirlo? Sí, tratamos de convencerlas de que no se esterilicen con uno o incluso con 2 niños, si están bien jovencitas. Recuerden que estamos hablando, ¿cierto, Lilian?, de una paciente de 22 años con 2 niños, pues tiene todavía una vida por delante en la cual luego, cuando sus niños sean adolescentes, puede querer otro, ¿sí? Exacto, ¿verdad? Recordemos que ahora hay mucho embarazo en adolescentes, cada vez hay mujeres que a más temprana edad pues inician vida sexual y logran embarazo y se traumaron con el embarazo, ya no quieren otro bebé y dicen con uno esterilíceme, pero ¿qué sucede? A los 2, 3 años tienen una nueva pareja y ya están solicitando una reversión de la esterilización. Exacto. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de ahora. Estás viendo Salud TV. Ahí teníamos a Astrid Ábalos, presentadora de Noticias TN21, esa franja noticiera que tenemos a diferentes horas de Canal 21, 25 años ya transmitiendo. Astrid, pues una gran mujer, una voz espectacular y excelente profesional y ser humano. Va el abrazo afectuoso también a todos los presentadores de noticias, en especial en este caso a Astrid Ábalos y por supuesto Canal 21 a seguir por más. Bueno, fíjense que le preguntamos a la gente en qué momento considera necesaria una esterilización femenina. Veamos qué nos respondieron. Hay mujeres que tienen hasta 4 y no pasan de 30 años. Yo pienso que, bueno, a mi forma de ver, a los 30 tal vez. Bueno, yo digo que a una temprana edad, pues ya 2 hijos, 1 o 2, 3, algo así. ¿verdad? Yo tuve 5 pues porque no conocí nada de método, pero ahí los tengo. Mire, para esterilizarse no digo 2, ¿para qué tendría el montón? Ok, muchísimas gracias. Porque esterilizarse uno de 10, ¿para qué? Pues yo digo que lo más podemos tener 2 hijos, ¿verdad? Y como está la situación ahora, pues no está para estar teniendo tantos hijos. Bueno, yo digo que debe tener unos 2 o 3 por lo menos. Más no, digo yo. Ya, yo digo que un momento de los más esenciales sería cuando ya tienen unos 2 bebés o algo, ¿no? O uno. Hay una decisión bien particular de ellos, ¿no? Bueno, yo como padre decidí que tener 3, ¿no?
interesante porque uno a veces, ya bueno, no sabemos, ¿esto es cuestión de edad que se toma la decisión? ¿Es cuestión de número de hijos o es cuestión de economía familiar? En realidad, probablemente como diríamos, cada quien sabe a dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Porque es una decisión definitivamente delicada, pero lo importante quizás es estar completamente seguro de qué es lo que quiere. Porque luego vienen los casos, miren, nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar trabajando en instituciones diferentes, diversas, pues de pronto uno trata de convencer a las chiquitas y a veces le contestan feo, ¿verdad? Doctor, ¿usted me va a mantener a mis hijos? Entonces dice, realmente, pues cada quien sabe dónde, ¿verdad? Pero luego estas mismas niñas, 10 años después, buscando a Lilian para que les revierta la esterilización. Y entonces a esto voy. ¿Se puede, Lilian? Sí se puede revertir, ¿verdad? Si hay un procedimiento que se llama recanalización tubárica, que es de los más solicitado, ¿verdad? En aquellas pacientes que se han esterilizado, pero pues el porcentaje de éxito, como decía, es nada más de un 50%. Y cabe mencionar que a nivel de las instituciones, tanto públicas como pues, de la seguridad social, no es un procedimiento que sea prioritario, por lo tanto el filtro o es grande. Sí, o sea, para que una paciente pueda entrar a someterse a una recanalización, pasa por diferentes análisis, diferentes estudios que a veces demoran, ¿verdad? Y pues la paciente no siempre es apta para la recanalización. Y otra forma de embarazarnos, estando esterilizada sin someternos a un procedimiento quirúrgico, es con la fertilización in vitro. Pero ¿cuál es el inconveniente? Obviamente el costo. Pues una fertilización in vitro no está accesible para todo el mundo. Ahora, hay que mencionar también que hay una complicación importante tanto en la paciente que se le revierte espontáneamente la esterilización o en aquella en la que la recanalizamos, que son los embarazos ectópicos. ¿Sí? Así es, ¿verdad? O sea, eso se le explica a la paciente que se va a esterilizar o que se va a someter a un proceso de recanalización. Primero, pues la efectividad, como mencionaba, que no es 100% efectiva y que en el caso de que pues, se embarace, hay mayor chance de un embarazo ectópico, un embarazo fuera del útero, o sea, localizado en la trompa, y obviamente son embarazos no viables que pueden poner en riesgo la vida de la mamá. Hay ocasiones en las que no es tanto el embarazo en sí el que hace que el cirujano o el obstetra le recomiende a la paciente, mire, no es quizás bueno que usted se vuelva a embarazar. Probablemente a veces son dificultades técnicas a la hora de la cirugía, ¿cierto? En las cesáreas, por ejemplo, cuando tenemos una cesárea y es sumamente complicada y uno recomienda, mire, no es buena idea que se embarace nuevamente. Claro, y nos acaba de pasar a nosotros un caso parecido a ese que estabas mencionando. Por ejemplo, una paciente que ya tenía una cesárea y la segunda cesárea fue una cesárea bien complicada por adherencias pélvicas, ¿verdad? Todo estaba bien pegado. El útero estaba pegado hacia la pared abdominal, músculo y todos los tejidos. Todos los tejidos, y costó un montón sacar al bebé. Y esto hace que una probable tercera cesárea sea mucho más complicada, ¿verdad? Y lo cual tiene riesgos de lesión a la vejiga, lesión al intestino, ¿verdad? Y puede ser un caos. Entonces, en esos casos, se le recomienda a la paciente que ya no vuelva a quedar embarazada y una esterilización, pues, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que tampoco se logra ni siquiera visualizar las trompas de tanta pegazón, volvamos a decir, que hay. Entonces, en esos casos... No se puede esterilizar. No se puede. Ajá, entonces es un caso también bien particular en el cual se le tiene que decir a la mamá o que se ponga un dispositivo intrauterino o que se haga la vasectomía del esposo, ¿verdad? Que eso también es una de las recomendaciones para aquellas pacientes que tienen mucho riesgo médico de un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Se les recomienda mejor que se esterilice el esposo, ¿verdad? Que eso lo podemos tocar más adelante. Valeria, también hay un tema que no hemos tocado, hemos hablado, lo más frecuente que la gente nos respondió en el sondeo fue cuestión de hijos, cuestión de economía o cuestión de edad, pero también hay otro pequeño grupo de pacientes que no quieren esterilizarse por creencias religiosas, porque consideran que no es lo que ellos quieren. Entonces, en esos casos, pues también es algo de respetar, pero ¿verdad? Es importante que ellas estén conscientes de los riesgos que pueden tener. Así es, de las consecuencias que puede traer no esterilizarse o esterilizarse, porque se vuelve un tema pecaminoso. Es pecado esterilizarse porque en la palabra dice de que debemos de tener los hijos que Dios manda, pero como comentan acá los especialistas, hay que tener mucho cuidado porque si pongo en riesgo la vida
de una madre. He visto muchos casos en los cuales los hijos nacen sin piernitas, con mucho síndrome Down, del tercer hijo, cuarto, quinto, con problemas con enfermedades. Entonces es de tomar en consideración este tema. Y me gustaría también mencionar acerca de la salud mental. Cuando una persona padece de esquizofrenia, cuando una persona padece de bipolaridad o algún estado mental crítico, es delicado realmente poder tener un bebé. Entonces nosotros como especialistas, en el caso del psicólogo, el psiquiatra, evaluamos al paciente para evaluar si realmente es necesario la esterilización. ¿Por qué? Porque el tipo de enfermedad mental es transmisible, o sea, es hereditario. Esa es una cuestión, y la otra es también qué efectos podría tener en esta persona en el momento de gestación, al momento del parto, porque es muy traumático, cómo puede afectarle a esta persona. Entonces, el tema de la esterilización femenina sí es de reconsiderar si hacerlo o no. Y en muchas ocasiones también se ve el tema de que yo quiero bajar de peso, porque los anticonceptivos me ponen gorda, no me siento bien, mi autoestima baja, el cambio hormonal, y cuando yo me esterilizo me siento plena porque las feromonas vuelven como a su estado normal, y hay que tener mucho cuidado con la promiscuidad, porque al momento de la esterilización ya no tengo la preocupación de que voy a quedar embarazada, entonces puedo tener muchas parejas, pero entonces tocamos otros temas como las enfermedades de transmisión sexual. Que lógicamente pues no es el caso de todas las pacientes que se esterilizan, ¿verdad? Así Eso es. va a depender muchas de otras condiciones, pero quisiera retomar las enfermedades mentales, porque esto es bien importante recalcar, que no es tanto probablemente ¿cómo diríamos? Lo transmisible o lo heredado que pueda ser, sino más bien la salud mental de la madre, porque realmente ¿quién va a cuidar a este bebé? ¿Cierto, Lili? Claro, ¿verdad? Y otra condición, que igual de la que menciona la licenciada, ¿cuántas niñas o mujeres hay con capacidades especiales, parálisis cerebral, que son niñas que pueden menstruar y que pueden ser víctimas incluso de un abuso sexual y se pueden embarazar? En estos casos, pensaría yo que sí pudiera estar indicada lo que es la esterilización. Además, los medicamentos que utilizan estas pacientes, ¿verdad? Pueden, ¿cómo se llama?, provocar malformaciones fetales, ¿verdad? Y el riesgo durante el embarazo. También la otra condición puede ser las convulsiones, ¿verdad? Este tipo de epilepsias que son demasiado difíciles de manejar y que convulsionan muy frecuentemente, también se les puede recomendar que no tengan embarazo. Que no se embaracen. Ahora bien, recuerde que todo lo que estamos hablando son meramente casos individuales, cada caso se debe de ver en una forma individual y en todo momento pues su médico es quien recomienda, pero la decisión final la toma obviamente cada paciente. En ningún momento es el médico quien obliga o indica algo y esto es palabra santa y no se puede modificar. Esto es bien importante, son derechos que cada quien tiene que velar por ellos y ver qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Así es. El otro caso también son las adicciones. Las adicciones, ¿verdad? ¿cierto? Pacientes con adicciones severas, ¿verdad? También se les puede recomendar que mejor se esterilicen porque son pacientes que pueden tener mucha promiscuidad, ¿verdad? Y no tener... ¿cómo se llama? Un control. ¿Cómo se llama? De sus adicciones. De sus adicciones. Y el bebé es el que conlleva todas estas sustancias y la persona no está capacitada mentalmente para tomar decisiones. Muchas veces los dejan tirados en la basura, son de esos casos que vemos, o también los vemos que los van a dejar a un orfanatorio. Entonces, no hay un familiar, como mencionamos, o una persona con síndrome Down, no que no pueda tener un bebé, porque lo puede tener, pero realmente, ¿quién va a acompañar a esta persona? ¿Quién va a ser el que le va a ayudar? Y no solamente en el cuidado, sino también económicamente. No, y además no tienen métodos de planificación familiar. Entonces, porque no tienen control muchas veces de su vida sexual. Exacto. Así es. ¿Verdad? No tienen control. Estábamos hablando, bueno, el trastorno de bipolaridad, según la parte del espectro en el que esté, hay fases en las cuales son sexualmente súper, ¿qué dijéramos? ¿Cómo se diría? Hipersexuales, se le llama hipersexualidad, y muchas veces tienen poco control de esta situación y por lo tanto, si no están siguiendo un método de planificación familiar, pues lógicamente lograr un embarazo está a la orden del día. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado, cada paciente debe ser individualizado y llevar sus controles de cada una de las enfermedades que conlleva para pues no tener problemas para los bebés, ¿cierto? Bueno, veamos, porque también no solo las mujeres se pueden esterilizar, también pueden colaborar, ya lo dijimos, los hombres,
Así que veamos al doctor Eric Melgar, urólogo, hablando sobre la vasectomía o esterilización masculina. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Eric Melgar, urólogo, y este día vamos a estar hablando acerca de esterilización masculina. Si bien el método más eficaz para que un hombre no procree hijos es la abstinencia sexual completa, el segundo método más popular y eficiente es la esterilización masculina, conocida médicamente como vasectomía. Este procedimiento consiste en ligar y cortar los vasos deferentes. Los vasos deferentes son los que se encargan del traslado de los espermatozoides, que son las células fecundantes masculinas, hacia el exterior. Si cortamos este paso hacia el exterior, por supuesto que el hombre va a quedar estéril. Esto le va a impedir fecundar el óvulo durante el acto sexual. Este método es bastante seguro. Por supuesto, muchos lo han querido relacionar a algunas enfermedades prostáticas, pero hasta el momento nada se ha comprobado. Para fines prácticos, este procedimiento es permanente, lo que quiere decir que el hombre tiene que estar muy seguro antes de realizárselo. Para todos los hombres, un consejo final: si ya no quieren tener hijos, este sería un método eficaz para ya no procrear. Para Salud TV, soy el doctor Eric Melgar, urólogo. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Quiero compartirles la noticia relacionada a la salud de la semana. Fíjense qué interesante, hay alerta en Honduras de casos de paperas. 10 casos de parotiditis, es decir, de paperas, han sido confirmados por las autoridades de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, Honduras. Sin embargo, son ya 153 casos confirmados a nivel de país en zonas donde se encuentran las maquilas. La mayoría de los infectados son mayores de 21 años. Se dice que esto es debido a que fue hasta en 1997 que se integró en el Sistema Nacional de Vacunación la dosis contra esta enfermedad, por lo que los nacidos antes de este año tienen una alta posibilidad de infección. Las autoridades sanitarias están alertas ante el brote de este virus que puede transmitirse, pues, como ya sabemos, por medio de gotas de saliva. Así que esa es la noticia de la semana importante, alerta de casos de paperas. Esto es en Honduras. Y ya escuchamos la razón. Bueno, muy interesante porque las paperas también se habían asociado a algo, Lilian, tal vez aprovechamos, ¿no? A esterilidad en el hombre, ¿verdad? Pues recordemos que la infección puede descender a los testículos, produciendo inflamación, posteriormente atrofia testicular y daño irreversible en la producción de espermatozoides. Muy bien. Y otra cosa que queríamos aclarar en relación a la vasectomía, ya que escuchamos al doctor Melgar, ¿verdad? Que muchos hombres tienen temor de realizarse la vasectomía, y lo hablábamos tras cámaras. Primero, pues por el mito, ¿verdad? Y segundo, porque dicen ya no voy a lograr erección, o ya no voy a tener el mismo deseo sexual, y nada tiene que ver, pues, o sea, nada más, como explicaba el doctor, con lo que se hace en el caso de la vasectomía, nada más es cortar el paso de los espermatozoides, pero el hombre va a seguir teniendo su vida sexual de manera normal. Incluso va a eyacular, lo que ya no va a eyacular, pues van a ser espermatozoides. Probablemente ese sea el único cambio que va a lograr observar es en la consistencia del semen, porque ya no lo va a ver tan blanco, sino que lo va a ver como más transparente o más ralito, ¿verdad? Lo podemos decir, pero es porque ya no lleva la carga de espermatozoides, pero de ahí por lo demás todo tiene que seguir siendo igual. ¿Algo que agregar? Sí, eso como hombre. No, eso es bien importante porque se asocia a tantos mitos de que se le van a quitar las ganas o que se le van a pasar para otro lado. para atrás. Se le van a pasar para otro lado las ganas. Entonces, todo eso es mentira, ¿verdad? Estamos en una sociedad tan machista, ¿verdad? Pero yo siempre le digo a las pacientes que el machismo es fomentado por la misma mujer. El matriarcado. Por el matriarcado. Porque cuando yo le digo a la señora, mire, usted
tiene que convencer a su esposo de que su esposo se esterilice. Me dicen, ay, pobrecito, es que le va a doler, que no sé qué, que él trabaja. O sea, tantas cosas para proteger al hombre que lo hacen, ¿cómo se llama? Demasiado sobreprotegido, pues. Ajá. Y después ellas no están convencidas, ¿cómo van a convencer al hombre que se esterilice? Y hay muchos casos en los cuales la esterilización femenina está contraindicada hacerla por una enfermedad demasiado severa en la paciente que puede hacer muy complicada la esterilización. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, enfermedades del corazón graves, hipertensión, diabetes, que hace que ponga en peligro la salud de la mujer, y se les recomienda mejor que se esterilice el esposo, ¿verdad? Entonces es muy importante. La esterilización masculina es bien fácil, es mucho más fácil de hacer. Un procedimiento ambulatorio. Ambulatorio, no necesita hospitalización, es con anestesia local, mientras que la esterilización femenina hay que hospitalizarla y con anestesia general. ¿verdad? Interesante. Algo que me gustaría recalcar y quisiera que Valeria nos apoyara en este sentido es el hecho de que usted que está en casa, señora, tiene que entender que la esterilización, si bien es cierto es un tema de pareja, tiene que ser consensuado, no tiene que ser nunca coaccionado por su pareja, ¿cierto, Valeria? Así es. Ni por su pareja ni por nadie. Por nadie, decirle usted tiene que esterilizarse porque, o en este caso hablamos con la doctora, de que a veces nos piden el permiso. Tenemos que pedir nosotras permiso para podernos esterilizar y no debe de ser así. Es una decisión que yo debo tomar porque es una decisión que va a ser, como les decíamos, permanente para toda la vida quizás y pues no es reversible. ¿Y cómo me voy a sentir yo después? Lo que pude haber hecho, los hijos que pude haber tenido. Y hemos tocado un caso en el que sí es tema de pareja, pero si yo me divorcio, me quedo viuda, si en el caso pues vuelvo a conocer a alguien después de que estaba joven y pues conocí nuevamente el amor, en estos casos yo quiero o deseo tener otro bebé, no voy a poder. Entonces esta decisión es algo que debo de tomar, como les dijimos al inicio, con cabeza fría, tranquilas, si es en pareja pues consensuarlo, porque es algo que no es de la noche a la mañana que compré un par de zapatos y el día de mañana pues yo decido comprar otros porque estos ya no me gustaron. No, es algo que es para toda la vida y es una decisión que se debe de tomar con conciencia, ¿verdad? De que así debe de ser y que yo me voy a sentir llena y plena con esa decisión. Muy bien, otra cosa que me gustaría recalcar es que siempre hemos dicho que el único método que le protege a usted contra las infecciones de transmisión sexual es el preservativo o la abstinencia. Por lo tanto, aclaremos esto porque la esterilización no quiere decir que usted ya no puede obtener enfermedad de transmisión sexual también. Claro, ¿verdad? Y ese es otro de los mitos que hay alrededor de la esterilización femenina. Si me esterilizo, me voy a volver loca, dicen las pacientes, ¿verdad? O ya, como ya me esterilicé y no tengo preocupación de un embarazo, pues puedo tener las parejas que yo quiera. Pero recordemos que las infecciones de transmisión sexual están a la orden del día, ¿verdad? Y que con esterilizarnos lo que vamos a hacer es evitar un embarazo, más no el contagio de una infección. Por lo tanto, si vamos a tener relaciones de riesgo o más de una pareja, lo ideal es que utilicemos un condón. Fíjese que Valeria, que esto que estaba hablando usted en la última, es cierto, hemos dicho que es una decisión de pareja, pero al final no es tanto de pareja. En realidad, la dueña del cuerpo es usted. Así es. Y no sabemos el día de mañana, como bien dijo Valeria, si se va a divorciar, si va a enviudar, si va a encontrar otra persona, porque a lo mejor era soltera, y usted va a querer tener un hijo y no quiere tener ese mal recuerdo de que por aquella persona que la coaccionó en su momento, no pueda tener usted otro hijo. En este caso también tiene que estar bien segura porque hablemos un poco del impacto psicológico de aquella paciente que no estaba lista para esterilizarse y luego lo hizo por la razón que fuera y luego no puede tener otro hijo. Los sentimientos de frustración son los primeros que afloran, depresión, ¿verdad? Yo pierdo mi autoestima, pero también el sentimiento de culpa, lo que yo pude haber hecho. Entonces me frustro, me siento culpable y vivo con ese sentimiento de que pude haber hecho, ¿verdad? Y ya no es algo que se pueda revertir, probablemente sí, pero como hemos visto y como mencionaba la doctora, a veces sí se puede revertir, pero 50%. En el caso que no funcione, entonces yo debo de estar consciente de esta decisión. Pero como mencionábamos, si me coaccionaron, me obligaron a que yo debía de esterilizarme,
pues llevar la atención psicológica y en los casos si tenemos que enviarlo con el psiquiatra, porque muchas veces sí puedo llegar a tener depresión muy grave, ansiedad también puede producirme el haberme esterilizado sin haber tenido yo el consentimiento. O no haber tal vez dado usted su consentimiento o no haber estado realmente segura de que quería hacer. Así es. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos a desmitificar mitos y a ratificar verdades. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, sección de mitos y verdades de la medicina. Como les dije antes, vamos a desmitificar o vamos a ratificar las verdades. Veamos la primera de ellas. La primera de ellas nos dice: la esterilización femenina puede revertirse, Lilian. Verdadero, ¿verdad? Sí se puede revertir, pero sabemos que el porcentaje de éxito es de un 50%. Y que es un proceso largo, ¿sí? Y que si es a nivel institucional hay que pasar por un gran sesgo además, ¿verdad? A través de trabajo social. Y a nivel privado es un procedimiento costoso. Y a nivel privado es costoso. Por lo tanto, a nivel institucional es largo y costoso por toda la burocracia que existe, y a nivel privado pues costoso económicamente. Muy bien, veamos la siguiente. La siguiente nos dice: después de un embarazo de alto riesgo, ¿es necesaria la esterilización? Mauricio. Está difícil la pregunta. Está tramposa. Está tramposa porque sí, a veces, pero no. No siempre. No siempre. Ajá, o sea, depende de cada caso. Por eso es que esto tiene que ser evaluado por cada caso, pues, individualmente. Así que no les puedo decir ni sí ni no. Exacto, Ajá. Lo que hemos hablado en otras ocasiones, en medicina no existen absolutos, definitivamente, porque no vemos enfermedad, vemos pacientes. Exacto, y depende del riesgo, qué riesgo fue, pues, ¿verdad? Porque puede ser, entonces no sé, no le puedo O sea, van a haber responder. casos que a lo mejor sí, pero no es un absoluto, no es que si usted tuvo un embarazo de alto riesgo, deba esterilizarse. Exacto, tiene que ser individualizado cada caso. Muy bien, veamos el siguiente. La siguiente, esta está muy interesante, dice: si mi pareja no quiere más hijos, ¿debo esterilizarme, Valeria? No, porque esta es una decisión que yo debo de tomar. Si bien se puede tomar en pareja, pues al final la decisión es mía porque es mi cuerpo, es mi decisión y así pues voy a llegar a un consenso con mi pareja. Así que no es cierto, si su pareja no quiere más hijos, pues entonces ya es una decisión de pareja, pero existen muchísimos métodos para planificar a largo plazo y con mucha efectividad, los cuales usted puede echar mano. O la vasectomía. Si él no quiere más hijos. Exacto. Pero como es de pareja, Exacto. Entonces tenemos que consensuar también. ¿sí? Exactamente. Bueno, excelente. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice: la esterilización es efectiva solamente si no hay menstruación. Vamos a ver, Lilian. No, pues realmente no tiene nada que ver, ¿verdad? El que esté menstruando o no esté menstruando para que el procedimiento sea efectivo. Dependerá mucho de la técnica y de recordar que hay un 1% de pacientes a las que les puede fallar. Yo creo que este es un mito muy interesante porque probablemente la gente lo asocia en el posparto, porque en el posparto, si estamos dando lactancia materna, probablemente vamos a entrar en lo que se denomina amenorrea, pero esto es por la lactancia, no por la esterilización. Y dicho sea de paso, aunque no vea menstruación, podemos quedar embarazadas, ¿sí o no, Lilian? Exactamente, ¿verdad? Si vamos a utilizar la lactancia materna como método de planificación familiar, debe ser en los primeros 6 meses después del parto y exclusiva completamente. No le podemos dar ni agua ni fórmula al bebé para que no funcione, pero también tiene su tasa de falla. Así que ojo, solo porque usted está viendo no está viendo menstruación, no quiere decir que no pueda quedar embarazada. Excelente, veamos con la que sigue. La que sigue nos dice: si las trompas se vuelven a abrir, ¿tendré un embarazo ectópico? Mauricio. Sí, existe el riesgo de un embarazo ectópico, tanto cuando es un embarazo espontáneo, ¿verdad? Por una falla del método, o cuando es por una reversión, por una plastía tubaria. Así que sí puede existir el riesgo de embarazo ectópico.
Bueno, y también vale la pena recalcar que existen embarazos ectópicos en casos de pacientes que ni siquiera han estado operadas, ni siquiera han estado esterilizadas, pero son mínimos, ¿verdad? Pero existe el porcentaje, ¿cierto? Así es. Así y también que, quería hablar acerca de lo de la plastía tubaria, de la recanalización, ¿verdad? Que la gente cree que es bien fácil recanalizarlo, porque es una herida bien grande, ¿verdad, Lilian? Sí, ¿verdad? como una cesárea. Como una cesárea. O sea, la esterilización se hace con una herida así de chiquita porque uno va a destruir, ¿verdad? Destruir es bien fácil, destruir la trompa es bien fácil, pero volverla a reconstruir, ¿verdad? Es por una microcirugía, ¿verdad? Incluso tienen que ocupar lentes especiales para agrandar la trompa, para verla más grande y hacer una sutura con una microsutura, ¿verdad? Para volverla a unir. Es un proceso bien trabajoso y que dijeron que en el Seguro Social y en el Hospital de Maternidad necesitan una gran burocracia, ¿verdad? Trabajo social, entrevistas y también, por lo menos en el Seguro Social, creo que un límite de edad a los 37 años. No sé si maternidad también. Igual. ¿Verdad? Y en lo privado se puede hacer a cualquier edad, pero es bien costoso. Así que y con los riesgos de los que hemos hablado. Y todos los riesgos que estábamos hablando. Así que piénsenlo bien, tienen que estar seguras para poderse esterilizar. Y recuerde, por si usted que nos está viendo en casa, que es un embarazo ectópico, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a decir, un embarazo ectópico es un embarazo fuera de la matriz, un embarazo en cualquier otro sitio que no es viable y que pone en peligro la vida de la madre y por lo tanto pues también del bebecito. Bueno, veamos la siguiente. La siguiente dice, veamos, dice, la esterilización viene acompañada por la depresión. Uy, Valeria. No, no viene acompañada de la depresión. Quisiera aclarar de que muchas veces hay mujeres que se esterilizan después de tener un bebé, entonces probablemente su depresión sea posparto, no tiene nada que ver la esterilización, sino que el traumatismo que tuvo anteriormente. O la misma baja de las hormonas que puede es. condicionar a que tengamos unos baby blues y esto se puede llegar a ser también una depresión postparto. Así que ojo con eso, pero no tiene nada que ver con la esterilización, a menos que a largo plazo si usted no estaba segura de lo que quería. Lo que comentábamos anteriormente, eso es totalmente diferente porque no tiene nada que ver que yo me esterilicé, me dio depresión, no, es la decisión que yo tomé, las consecuencias que puede traer. Como dice el doctor, piénselo muy bien si desea esterilizarse. Muy bien, entonces no es relación directa, sino indirecta. No, es la decisión la que puede llevarla a tomar depresión. Veamos la siguiente. La siguiente nos dice, bonito, es necesario tener por lo menos un hijo antes de una esterilización. Lilian. Eso es un mito, ¿verdad? Porque habrá mujeres que no desean tener ningún hijo y pueden esterilizarse. Y habrá mujeres que tienen más de un hijo y se esterilizan. Realmente aquí es una decisión bien pensada, de manera consciente, libre e informada, y de saber que si me voy a esterilizar es un método ya definitivo, ¿verdad? No es un método que voy a revertir a corto plazo. Muy interesante porque la gente que está en casa podrá pensar, ¿quién se va a querer esterilizar sin haber tenido un hijo? Hay gente que no le gustan los niños y que no tiene interés en tener hijos. O si no, que tiene enfermedades que tiene enfermedades. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Enfermedades con cardiopatías severas que si se embarazan se van a morir, que tienen más del 50% de probabilidades de morirse, ¿verdad? O pacientes con trastornos mentales, esquizofrenia, adictos, o sea, hay tantas cosas por las cuales uno puede contraindicar el embarazo y ese puede ser el resultado. Entonces hay gente que puede hacerlo porque realmente no quiere y otra gente porque debe hacerlo y es consciente de su situación. Veamos el siguiente. El siguiente dice, nos ayuda a prevenir los embarazos de alto riesgo. Otra pregunta tramposa. Sí, o sea, ayuda a prevenir cualquier embarazo, pues no solo los de alto riesgo, ¿verdad? Así que sí. Sí, no solo los de alto riesgo, todos. Todos. Veamos el siguiente, nos dice, siguiente y último, interesante, dice que la esterilización puede disminuir la libido o deseo sexual. Valeria. No, para nada, es solamente evita la fecundación, pero no la libido, al contrario. Creo que se sienten mucho más libre la pareja porque sabe que no va a haber un embarazo. Excelente. Bueno, estos fueron nuestros mitos que tratamos de desmentir el día de hoy. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con lo último de Salud TV en este día. Estás viendo Salud TV.
años transmitiendo Canal 21 y a lo largo de todos esos años tanta gente que ha pasado pues, por estos diferentes programas y diferentes franjas. Ahí teníamos a Larisa Vega, hermosa como siempre, ella es parte de la franja de entretenimiento, ya ustedes la conocen todos, así que un abrazo afectuoso para Larisa y para el Canal 21, que sigamos por más. Bueno, esterilización femenina, hemos aprendido bastante, hemos desmitificado muchas de las cosas que la gente a veces tiene dudas. Hablemos un poquito de las recomendaciones, o mejor dicho, de los requisitos para esterilizarse, Mauricio. ¿Qué exámenes necesita la gente que ya está decidida? ¿Cómo es los exámenes de laboratorio, o sea, preoperatorios, recomendaciones preoperatorias. Es bien fácil, pues, porque si son pacientes jóvenes, menos de 40 años, que no tienen ningún factor de riesgo, no tienen enfermedades concomitantes, solo necesita una glicemia en ayunas, en los tiempos de coagulación, hemograma y tipeo, nada más. Y estar completamente seguro y llenar un formulario Sí, a nivel institucional. A nivel institucional llenan un formulario. La gente cree que es que se le pide permiso al hombre, y no, eso no es cierto, o sea, el hombre no tiene que ir a firmar nada. Lo que pasa es que el formulario dice que hay firma de testigo, entonces la gente considera que el testigo tiene que ser el esposo y tiene que estar de acuerdo. Sí, pero el hombre no lo queremos ni ver ahí, no, mentira. El testigo puede ser el vecino. O sea, es la mujer la que tiene que estar segura y es la que tiene que firmar, ¿verdad? Muy bien. Si pasa de 40 años o si tiene una enfermedad crónica, ahí necesita las evaluaciones por el internista o por los especialistas que tengan que ver con la enfermedad que tiene. Es decir, un endocrinólogo en caso que sea diabética. Exactamente, neumólogo, si es obesa, etcétera, etcétera. Psiquiatra, exacto, si toma algún tipo de medicamento. Lilian, hablemos del procedimiento en sí. ¿Cuánto dura más o menos? ¿Cuánto tiempo es el tiempo durante el operatorio? ¿Cuánto es el tiempo de incapacidad? Eso. En el caso de la esterilización postparto, realmente el procedimiento es sencillo, no nos va a tomar más de unos 15, 20 minutos, como explicaba el doctor anteriormente. La incisión se hace alrededor del ombligo, buscamos las trompas, las amarramos, las cortamos, en algunos casos pueden quemarse también, bajo anestesia general o sedación en algunos casos. Y luego también podemos hacer la esterilización por videolaparoscopía, donde aquí pues el procedimiento también es sencillo, no nos tomará más de 15, 20 minutos bajo anestesia general o sedación igual, y lo que se hace es colocar unos anillos a nivel medio, ¿verdad?, de las trompas uterinas. Estos anillos pues lo que hacen es cortar literalmente las trompas y básicamente pues ese es el proceso de esterilización. Hay otra que se llama por mini-laparotomía, que es en el caso que sea una paciente que no ha tenido bebé recientemente y que no se le puede hacer por videolaparoscopía, si es una incisión suprapúbica, casi como donde se hace la cesárea, una incisión pequeñita, ¿verdad? Sí es un poco más trabajosa. Esta puede durar a veces que 30 minutos dependiendo de cuánto nos tome encontrar las trompas de falopio, y el procedimiento es igual, amarramos, cortamos y quemamos y luego pues cerramos todas las capas de la piel. El periodo de incapacidad en el caso de la posparto pues va comprendido en el periodo del parto. Y si es por videolaparoscopía o por mini-laparotomía, pues en promedio son 15 días los que la paciente tardará en recuperarse, aunque ya a la semana prácticamente la paciente está recuperada. Básicamente la incapacidad creo que es de menos tiempo, creo que anda a cargar por una semana. Bueno, Valeria, mensaje final para la población. Bueno, que es una decisión que cada quien debe de tomar, ¿verdad? No tomarlo a la ligera ni a la fuerza. Visite siempre a su psicólogo, visite siempre a su terapeuta para tomar una decisión para que le pueda dar las vías alternas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Nosotros terminamos nuestro programa el día de hoy. Hoy es viernes. Recuerden lo mejor de Salud TV, sábado y domingo a las 10 de la mañana. Nosotros seguimos celebrando nuestro año de plata, aniversario de plata de Canal 21. Y bueno, el lunes nos vemos, primero Dios, con el tema autoestima del paciente con sobrepeso. Por ahora les digo que Dios me los bendiga en este fin de semana, que descanse y recuerde, Canal 21, 25 años cerca de ti. Para la esterilización femenina te damos las siguientes recomendaciones. Infórmate, consulta sobre las diferentes técnicas que se utilizan para la esterilización, sus pros y contras y cuál es el más adecuado para tu salud. Asegúrate de tu decisión. La esterilización es permanente e irreversible. No dejes influenciarte por nadie para realizártela. Es tu cuerpo y tú eliges qué es lo mejor para ti. Protégete. Si bien la esterilización evita un embarazo, no protege de las enfermedades de transmisión sexual, por lo que siempre es necesario el uso de preservativos.
Recuerda que ante cualquier duda que tengas sobre este procedimiento puedes consultar con un especialista.